Desde la batalla cultural del mestizaje consciente, la BSMC, responder los comentarios no es estar exactamente a la defensiva, si ni siquiera es un intercambio personal. Es una lectura crítica del trasfondo ideológico de los sesgos, falacias y supuestos que se cuelan en lo que se dice sin pensarse. Ahí es donde está el verdadero valor. El comentario se vuelve síntoma y el síntoma permite, por lo tanto, pensar el mestizaje, no romantizarlo ni negarlo. Contestar de esa manera no es para ver quién gana, sino para buscar concientizar cómo operan las narrativas que nos atraviesan todos los días. Entonces, decirme racista o decírselo a la BSMC es cosa sencilla, pero el racismo no se demuestra de esa manera como con insultos, sino más bien con jerarquías, prácticas y efectos reales. Y de eso habla precisamente el racismo estructural en autores como Aníbal Quijano, como Eduardo Bonilla Silva, entre otros, de cómo se normalizan los privilegios y se vuelve folclore al otro. Así es, normalizamos privilegios y volvemos folclore al otro, mientras se le niega como sujeto histórico. Esto es generar borrado. Cuando se dice eres supremacista es en realidad un atajo retórico. ¿Qué es un atajo retórico? Es una etiqueta usada meramente para evitar responder el argumento y cerrar la conversación. Y cerrarla sin analizar absolutamente nada. La BSMC no pone a nadie por encima de nadie. Cuestionamos la colonialidad del poder, es decir, las jerarquías heredadas de la colonia que siguen diciendo qué saberes, qué lenguas y qué vidas valen más, aunque ya no exista un dominio colonial formal. Y llamarme indigenista es no entender el término en realidad, porque el indigenismo fue una política de Estado que administró al indígena como objeto cultural, justo lo que Bonfil Batalla y Federico Navarrete han criticado tanto. Por eso les dicen indigenistas a las agrupaciones de mestizos que se apropian el símbolo, el calendario, la cultura indígena antigua, puesto que se está administrando lo indígena como un objeto fetichizado. Cuando todo se reduce a estar poniendo etiquetas, no hay una pizca de análisis. Lo que realmente hay es una resistencia a pensar lo que incomoda. No toca tote que escalante, saniman titotasque y pan oxe olishkopinalistli.